estudiar es impresionante. Cuando yo hablo a veces con mi hermano Jaime, sé que le encanta escuchar iluminaciones de la palabra, y yo quiero decirles que esto que les voy a estar compartiendo a ustedes, aunque muchas de las cosas que les voy a compartir hoy habían cosas que yo ya entendía, quiero decirles que siento que lo último que Dios me ha permitido comprender de una manera muy clara, como no lo entendía antes, es este tema de los misterios que Dios le revela al apóstol Pablo. Escúchenme bien, queridos hermanos, si nosotros estudiamos la teología de Pablo, vamos a encontrar que Dios le reveló a Pablo 7 misterios que no se entendían en el Antiguo Testamento. Escuchen bien esto: 7 misterios que no se entendían en todo el Antiguo Testamento y que Dios se los reveló específicamente a Pablo. Y esto es impresionante porque hoy vamos a estar estudiando uno de esos misterios. Y yo voy a completar y terminar, si Dios lo permite, este estudio de Romanos hasta fin de año. Pero cuando comience enero del 2024, si así el Señor lo permite, el primer estudio que voy a compartirle a la iglesia es los misterios del apóstol Pablo, que tienen que ver todos con la persona de Cristo Jesús. Porque vamos a ver que estos 7 misterios no tienen que ver con Pablo en sí mismo, sino son misterios que Dios le reveló a Pablo, que tienen que ver con la persona de Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 5 nos narra de forma exhaustiva uno de esos 7 misterios, que es el que vamos a estudiar hoy. Y si ustedes quieren tomar nota, el mensaje que voy a compartir con ustedes hoy se titula El misterio de la encarnación del Hijo, porque ese es el misterio que vamos a estar estudiando hoy. Pero a manera de introducción, estén conmigo por favor en Colosenses. No voy a leer todavía, déjenme decirles algo. Hay algo muy interesante de la iglesia de los Colosenses. Es la única iglesia a la que Pablo les escribe que no son una metrópoli, no son una gran ciudad, son una comunidad rural. Cuando Pablo escribe a Éfeso, a Corinto, a Roma, a Tesalónica, a Filipo, todas eran grandes urbes, todas eran grandes ciudades, grandes metrópolis, pero la única ciudad que era prácticamente agrícola y completamente rural era la comunidad cristiana que había en Colosas. Y Pablo no levantó esta iglesia. Esta iglesia la levantó uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo, que se llama Epafras. Cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, Pablo tenía uno de sus hijos que estaba a su ayuda, encomendados por él. Pablo lo envió a predicar a Colosas, y su predicación fue fructífera y levantó la iglesia de Colosas. Y entonces Pablo les escribe esta carta a ellos. Pero Pablo escribe esta carta porque la iglesia está siendo atacada por falsos maestros que le están tratando de enseñar a la iglesia de que hay misterios y profundidad filosófica y sabiduría que son más profundas aún que el mismo Jesucristo. Ese era el ataque que estaba recibiendo la iglesia de Colosas. Habían maestros que se habían infiltrado a la iglesia, que estaban tratando de insinuar y decir: hay algo más profundo aún mismo que la persona de Cristo Jesús. Y es que la característica de toda secta es que Jesucristo nunca es suficiente. La característica de toda secta: nunca Jesucristo es suficiente para salvación, y siempre habrá algo que añadirle a Jesucristo, porque Cristo no es suficiente para las sectas. Entonces Pablo, ante este peligro que está recibiendo la iglesia de Colosas, les dice Pablo estas palabras. En ese contexto, una iglesia rural que está siendo atacada por falsos maestros que han llegado con palabras muy elaboradas y que están tratando de decirle a la iglesia: tenemos algo más profundo aún que Cristo. Y escuchen lo que dice Pablo
en Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo 2, versículo número 2. Dice la Biblia de la siguiente manera: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza, oigan bien, toda la riqueza, hasta alcanzar toda la riqueza de la plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vean ustedes la declaración que Pablo le está haciendo a esta iglesia. Pablo les está diciendo a ellos: todos los misterios, toda la sabiduría y todo el entendimiento de Dios descansan en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué no le dan al Señor un aplauso por eso? Amén. Todo lo profundo que ustedes quieran conocer de Dios, queridos hermanos, está en la persona de Cristo Jesús. Y Pablo se lo dice a la iglesia de Colosas tajante: no tengan la menor duda que si ustedes quieren conocer riquezas de sabiduría, estarán en la persona de Cristo. Ahora escúchenme bien, vean ustedes que Pablo habló de los misterios de Dios. Pablo va a utilizar en sus cartas 7 veces la palabra misterio, y siempre va a decir: he aquí os digo un misterio, y ahí debería subrayar, porque cuando él dice os digo un misterio, él está enseñando algo que no se entendía en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver el misterio de la encarnación, pero antes de compartirles esto, quiero decirles, hermanos, que ustedes tienen que sentirse muy agradecidos de parte de Dios, porque estos misterios no los entendió Israel en 2000 años. A pesar de que fueron el pueblo que Dios sacó de Egipto, a pesar que es el pueblo de las promesas, el pueblo de los oráculos, Israel por 2000 años que caminó con Dios en el Antiguo Testamento no entendía estos misterios, y ahora nos son revelados a nosotros. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses capítulo número 1, versículo número 26. Dice así el apóstol Pablo: el misterio oculto desde los siglos y edades. ¿Se están dando cuenta? Los misterios que Dios le reveló a Pablo estuvieron ocultos desde antes de la fundación del mundo. Estuvieron ocultos desde la eternidad. Ni siquiera los ángeles entendían estos misterios que ahora Dios nos está revelando. Vean lo que dice la Biblia: el misterio oculto. Hermanos, estaba oculto, no se podía entender. ¿Y desde cuándo? Desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado ¿a quién? A sus santos. Versículo 27. Y oigan, este misterio Dios se complació en no revelárselo ahora solo a Israel, sino que Dios se complace en revelárselos a todos aquellos gentiles que sean santos. Porque dice el versículo 27: a quienes Dios quiso dar a conocer a los santos. Recuerden que el 26 viene hablando de los santos. A quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Dios le reveló a los gentiles este misterio de Cristo Jesús. Y escúchame bien, y si Dios no se hubiese complacido en revelarte el misterio de Dios, que es la persona de Cristo Jesús, tú y yo estaríamos completamente perdidos, muertos en nuestros pecados, muertos en nuestras propias obras, merecedores del infierno. Pero Dios se complació en revelar
entre los gentiles también este misterio, Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Ahora, de estos 7 misterios, vamos a ver hoy el número 1. Y quiero invitarlos para que vayan conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3, para que ustedes entiendan el primer misterio que hoy le voy a compartir a la iglesia. Y después de ahí vamos a ir a Romanos capítulo 5, porque estamos estudiando Romanos. Y ahí está explicado ese misterio con profundidad. Dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: y por confesión unánime, grande es ¿qué? El misterio de la piedad. ¿Se dan cuenta? No hay por dónde perderse. La palabra está ahí claramente, misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Él fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. ¿Cuál es este misterio, queridos hermanos, que estamos aprendiendo hoy? Dios se manifestó en carne. Y síganme con mucho cuidado. Ustedes podrían decir, pero bueno, ¿cómo es posible que Israel no entendió esto? Porque si ustedes van conmigo a Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿acaso no está escrito ahí? He aquí, la Virgen dará a luz un hijo, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6, ahí estaba el nacimiento virginal del Mesías. Y si ustedes fueran estaría claro que el Mesías se iba a encarnar, que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a ser carne. Vayan ustedes a Isaías capítulo 53, desechado, experimentado en dolores, todos nosotros lo tuvimos por contagiado de Dios, mas Él cargó por nosotros el pecado de nuestra iniquidad, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca como la oveja que lo trasquila. La pasión de Cristo. Y con todo y eso, aunque Isaías había escrito todo eso 700 años antes de Cristo, nadie lo entendía. Nadie lo entendía. Si ustedes estuvieran en una sinagoga 300 años antes de la aparición de Cristo Jesús, y en la lectura de los profetas estuvieran en una sinagoga y se leyera Isaías 53 y preguntaras ¿qué significa esto?, nadie te podría haber explicado qué significaba, porque no se entendía. Ahí estaba la escritura, pero no se entendía. Vean ustedes lo que dice la Biblia en Isaías 61. Dice la Biblia: el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas noticias a los quebrantados de corazón, a proclamar el año bueno y favorable del Señor, a dar vista de recuperación de vista a los ciegos. Eso era una profecía mesiánica y nadie la entendía. Por eso es que cuando Cristo Jesús, vamos a Lucas 4 para que ustedes me puedan entender lo que estoy tratando de decirles. Vean ustedes cómo esto estaba oculto. Es impresionante esto, porque Jesús se para en una sinagoga y abre el rollo de Isaías. Vamos a leer Lucas capítulo 4, los que tienen la Biblia textual, página 1166. Veamos lo que dice el pasaje. Vean lo que dice Lucas 4:16. Y fue a Nazaret, donde había sido criado,
y conforme a su costumbre entró en la sinagoga en el día del sábado y se levantó a leer. Porque escúchenme, en el Shabbat se acostumbraba a leer porciones de la Torá y porciones de los profetas. Y antes de Cristo un montón de cosas no se entendían. Versículo 17. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. ¿Saben ustedes que cuando se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran, se encontró entero el rollo de Isaías? ¿Saben cuánto mide el rollo de Isaías? 14 metros de largo. Si abres el rollo de Isaías, el libro de Isaías, no nos alcanza el ancho de este templo, son 14 metros de largo. Y a Jesús le dan el rollo y donde pone la mano es esta escritura que estamos a punto de leer. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad y a proclamar el año favorable del Señor. Versículo 20. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Démosle un aplauso al Señor. El misterio que estaba oculto por 700 años, en ese momento, en esa mañana, en esa sinagoga, se estaba haciendo visible y entendible. Qué grandioso es esto. Vamos a Romanos capítulo número 5 para que podamos entender por qué razón era necesario el misterio de la encarnación. ¿Por qué razón era necesario que Cristo se encarnara? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Romanos capítulo 5, apúntalo. Explica con profundidad el misterio de la encarnación. Paulo va a explicar con lujo de detalles en todo Romanos capítulo 5 por qué era necesario que el Hijo se hiciera de carne y hueso y sangre y naciera del vientre de María. Paulo nos explica por qué este misterio era necesario. Y dice así a partir del versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. ¿Qué está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 12? Porque como el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, la muerte y el pecado entró a todos los demás hombres. ¿Quién fue este hombre que desobedeció y trajo la muerte y el pecado al resto de la humanidad? Adán, ¿cierto? Adán pecó y el pecado entró a la humanidad, y detrás del pecado, la muerte. Y es por esto que era necesario que el Hijo se encarnara, porque Cristo tenía que también venir como un hombre y triunfar donde había fracasado Adán. Por eso era necesario el misterio de la encarnación. Dice Paulo en el versículo número 15, Romanos 5:15, pero el don no es como el delito, porque si por el delito de uno, Adán, los muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la dádiva en gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Pero con el don no sucede como en el juicio transmitido por aquel que pecó,
Porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación, pero el don vino a causa de muchos delitos para justificación. Versículo 17. Porque si por el delito de uno, Adán, reinó la muerte, por medio de uno, Jesucristo, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y la dádiva de la justicia reinarán en vida mediante Jesucristo. Cristo es ese mejor y perfecto Adán que tenía que venir en semejanza de Adán, porque así como Adán fue de carne y hueso y su transgresión trajo la muerte y el pecado al mundo, era necesario que Cristo viniera a la semejanza de Adán y que por su justicia viniera la justificación para los muchos. Ese es el misterio de la encarnación. Para eso Cristo se hizo en carne, para ser el modelo perfecto de lo que es verdaderamente un hombre. Donde Adán había fracasado, donde todos los hombres habíamos fracasado, Cristo vino humildemente y nació de una virgen, de una muchachita joven de tal vez 17 años a lo mucho, y nació en un pesebre. Y todo eso era necesario para traer, queridos hermanos, la justificación a través de su obediencia. Y esto es lo que Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Ya me están entendiendo? Sigamos terminando de leer estos últimos versos para terminar. Vamos a leer del 18 al 21 para que terminemos de entender el misterio de la encarnación. Por tanto, así como el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por el acto de justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿No merece toda la gloria el Señor Jesús, pastor? No la merece Él. No merece toda la gloria a Jesús. O sea, ¿cómo vamos a poner otro fundamento en la iglesia que no sea Jesús? ¿Cómo vamos a atrevernos a darle la gloria a alguien que no sea Jesús? Él es la base de todo esto, hermanos. Él es el sentido de todas estas cosas. Qué impresionante lo que dice la Biblia. Así que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Déjenme decirles esto. Esto se lo enseñaba yo a los jóvenes menores el viernes. Claro, mucho más simple que lo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Pero ¿saben ustedes qué es la justificación en la Biblia? Apúntalo, porque esta es una palabra importante. La palabra justificación es una de las palabras más importantes del cristianismo. Y yo le preguntaba a los jóvenes en una mesa, que estábamos aquí en una mesa redonda, y yo les preguntaba, ¿qué es la justificación? Y todos me contestaron, es que Dios nos perdona. Pues déjenme decirles, hermanos, que la justificación es más que eso. Porque no solo es que Dios te perdona, es que Dios te perdona y de paso te declara justo. Eso es la justificación. No es como, bueno, me perdonaron, ¿verdad? Está bien, ya me perdonaron las tortas mías, pero bueno, tampoco es que me van a declarar, bueno, estás perdonado. Indulto, un indulto, se le perdona. Pero la justificación es más que un indulto. Es, yo te perdono y la justicia misma de mi Hijo Jesucristo la pongo en ti y te veo a ti también justo. Por eso es que, queridos hermanos, nunca permitamos que el enemigo
nos quiera traer pensamientos de condenación. Porque Dios, si realmente tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Dios nos ve como justos. Y terminamos leyendo el versículo 20 y 21. Así la ley entró para que el delito abundara, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Para qué Dios trajo la ley de Moisés? Para que se hiciera evidente el pecado. ¿Para qué Dios trajo la ley? Dios trajo la ley de Moisés para demostrar que había pecado, porque si no hubiera ley, no hubiese pecado. Entonces Dios puso la ley para dejar en evidencia que el mundo estaba podrido en pecado. Pero cuando se hizo evidente que había abundancia de pecado, Dios tuvo sobreabundancia de gracia y envió a Jesucristo. Versículo 21, y terminamos con este verso. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Cierra tus ojos por un momento. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor.